Seguimos en esta mesa de análisis político de este martes 18 de abril de 2023. Estamos con Jaime Jafé, Ernesto Nieto, Adolfo Fito Garcés y Fernanda Boyle. Cambiamos de tema, nos vamos para otras filas. El Frente Amplio anunció que, si llega al gobierno, modificará al menos 3 proyectos de ley de esta administración. La semana pasada, luego de la reunión de la mesa política, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, adelantó que, si su fuerza política gana las elecciones en 2024 y obtiene la mayoría parlamentaria, va a derogar los aspectos que considera más nocivos del proyecto de ley de tenencia compartida y también el texto que otorga prisión domiciliaria a personas mayores de 70 años en caso de que ambas iniciativas resulten aprobadas ahora. Hablando en rueda de prensa, Pereira aseguró que ambos proyectos implican un retroceso en cuestión de derechos, dijo. A su vez, varios dirigentes de la coalición de izquierdas, entre ellos Pereira y el expresidente José Mujica, adelantaron en las últimas semanas que, si el Frente Amplio llega al gobierno, propondrá una nueva reforma de la seguridad social que derogue algunas disposiciones del proyecto que es impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Bueno, ¿cómo vieron este posicionamiento del Frente Amplio, adelantando ahí por dónde va a ir? No en este caso necesariamente en materia programática, sí puede estar en su programa de gobierno, ¿no? El derogar estas disposiciones. Claro. Pero sí adelantándose o marcando la cancha ya con estos asuntos que están hoy en día en la agenda informativa, a lo que puede ser un mandato en 2025. A ver, los del campo entonces, a ver, que se pongan las pilas. Bueno, arranco porque los capitalinos ahora están con un poco más de frío y el interior prende los motores. Como siempre. Está lloviendo. ¿Está lloviendo? Sí. Está lloviendo. Él me está preocupado por eso, porque le va a agarrar la lluvia. No traje paraguas. Bueno, hay que... La producción acá soluciona todo, no te preocupes, Jaime. Aplicando algunas categorías muy elementales de análisis, como lo hicimos con el otro tema, yo voy a mantener la lógica. Los actores, además de actuar en la dimensión de las políticas públicas, del gobierno, en la lógica gobierno-oposición, siempre están mirando la opinión pública. Siempre están evaluando posibles impactos ante la opinión pública y a medida que nos acercamos a las elecciones, además evaluando el posible desempeño electoral que van a tener y quieren maximizar sus votos y en lo posible ganar. Y si pueden ganar en primera vuelta, eso forma parte del accionar político. El Frente Amplio lo está aplicando con los temas que entiende que seguramente no solamente van contra sus posturas en cuanto a políticas públicas, en cuanto a algunos esquemas ideológicos y formas de pensar y entender el rol del Estado, sino que también entiende que estos temas en la opinión pública lo dejan por lo menos en falso al gobierno ante sectores importantes de la opinión pública. Creo que lo que sí tiene esto es una novedad, que es que un partido con serias chances de ganar, o por lo menos de mantener el primer lugar en la primera vuelta del año que viene en cuanto a las adhesiones partidarias, salga un año y medio antes de las elecciones a decir abiertamente que va a derogar una serie de leyes o que las va a transformar, me parece que eso sí tiene cierta cuestión de novedoso. Yo tiraría como una pregunta para la cual yo no tengo respuesta. ¿Está asumiendo un riesgo innecesario? No lo sé, no lo tengo claro. No sé si tampoco es demasiado relevante lo que el Frente Amplio en este momento diga con relación a lo que va a hacer dentro de un año y medio, porque, bueno, a ver, los partidos dicen muchas cosas y después hacen o no, pero me parece que por lo menos esas dos dimensiones. El Frente Amplio entiende que con esto seguramente se posiciona mejor ante su electorado natural y ante un sector del electorado que no le resultan demasiado simpáticas algunas de estos cambios en políticas públicas. Y segundo, me parece novedoso que lo haga tanto tiempo antes saliendo a decir esto, porque de verdad falta mucho para las elecciones. Fernanda. Falta mucho para las elecciones. Dale, y el gobierno y la coalición se está comiendo la agenda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma que tiene el Frente Amplio de hacerse un hueco en la agenda noticiosa, en la agenda de los medios? Bueno, hablar de los temas que están en ellos. ¿Y cuáles son? Y la reforma de la seguridad social, ¿sí? O los temas que se están discutiendo en este momento en el Parlamento. Legítimamente, desde luego, es la fuerza política individualmente más grande del país. Entonces, el tema de marcar posición respecto de los temas que están en la agenda, me parece que desde el punto de vista estratégico electoral
es no solo razonable, sino hasta esperable. Bueno, ¿cómo marca posición? No va a votar la reforma, está en contra de la reforma, y lo que dice es esta especie de tiro por elevación a lo que viene a futuro. No, y cuando seamos gobierno, lo vamos a derogar. ¿Qué van a derogar? No está claro, porque ni siquiera está claro el contenido de la reforma todavía. Se habla de los aspectos regresivos de las leyes que estaría aprobando el gobierno de coalición. Bueno, es como una gran nebulosa en este caso, pero lo que hace es, como bien decía Ernesto, un guiño a las bases, un guiño a un público que puede ser de la base o no, pero que está interesado por estos temas y preocupado tal vez por algunos elementos de estas leyes, pero yo no lo veo más que eso en este momento. ¿Qué puede pasar? Y no sé, de acá que capaz que no tiene los votos el Frente Amplio capaz que no es gobierno, capaz que no tiene los votos, es como una apuesta muy, muy a futuro. Hoy lo veo como un intento de marcar posición en la agenda y realmente no le daría como mucho más trascendencia que eso, en el marco de otras actividades que está haciendo el Frente Amplio para lo que hacen los partidos cuando no están en el gobierno, mantener vivas las bases y los activistas y acercarse al electorado. ¿Y los provocaron los politólogos Muy buenas intervenciones. del campo? Sí, Sí. yo A ver. coincido en términos generales, pero quisiera agregar un aspecto más. También creo yo que Ernesto decía con razón, es raro que con tanta anticipación se anuncie. Bueno, la verdad habría que hacer una revisión sistemática para ver si no pasó ya en otras ocasiones que un partido que aspira a volver al gobierno o a llegar al gobierno anuncie modificaciones a iniciativas legislativas que están todavía en trámite de aprobación. Pero si lo que hubiera pasado, usted se acordaría. Es cierto eso, muy cierto. Muy Qué cierto. confianza. No, lo que quería agregar es, también esto de anunciar es una forma de cerrarle el paso a algo que al Frente Amplio no le conviene, que son iniciativas de referéndum, ¿no? Uh-huh. Si vos decís, miren que cuando yo venga me comprometo a que esta parte de estas leyes que no nos conforman y que generan tanto malestar en organizaciones sociales que son aliadas de nosotros y en sectores importantes de la población a la cual le estamos pidiendo el voto, es una forma de desincentivar el camino de los referéndums, que siempre le ha complicado la vida al Frente Amplio, porque en general el Frente Amplio ha ido a la cola de organizaciones sociales que lograron instalar poner en marcha esos mecanismos, después terminan mezclándose con las propias elecciones, porque cuando se lanzan muy tarde en el periodo de gobierno terminan haciéndose casi que simultáneamente o muy cerca de las elecciones. Entonces, bueno, yo creo que mirado de esa óptica también es una forma no digo de eliminar el riesgo de algo que para el Frente Amplio notoriamente no es demasiado conveniente, sino por lo menos de achicarle el espacio posible para que ese tipo de iniciativas se pongan en marcha con éxito. Bueno, yo, intentaría agregar dos ángulos al asunto. Ernesto decía, bueno, analicemos esto de la perspectiva de la competencia electoral y tiene toda la razón del mundo. Yo, con este sesgo que tengo hacia la teoría normativa y hacia cómo debe funcionar la democracia, la pregunta que me hago es, ¿y está mal en términos normativos, en términos de cómo debe funcionar una buena democracia, que un partido de oposición diga, miren, si ustedes aprueban esto y nosotros ganamos, vamos a modificar aspectos de lo que ustedes aprueben? ¿Está mal? ¿Tiene algo nocivo para el funcionamiento de la democracia? Y la verdad que no se me ocurre ninguna razón por la cual estaría mal. Al contrario, me parece que está bien. El que avisa no traiciona, dice el dicho. El que avisa no traiciona. Está bien que el Frente Amplio exprese lo que piensa. Se verá si le sirve, si no le sirve, como decías vos, Jaime, andás a ver. Está bueno tu apunte de que capaz que desincentiva el camino, no se me ha ocurrido, desde luego, el camino de la democracia directa, pero en todo caso creo que no tiene nada de malo que el Frente Amplio diga lo que piensa. Tampoco tendría nada de malo, si llega a ganar, que modifique normas aprobadas en esta legislatura, porque así funciona la democracia. La democracia no funciona, a veces creo que se hace como una especie de reificación, ¿no?, de la estabilidad de las políticas públicas y de la legislación. No, la democracia no consiste en que aprobamos algo y queda tallado en mármol forever and ever. No,
La democracia consiste en que alguien decide cierta cosa y después el que viene atrás, con el apoyo de la ciudadanía, si tiene que modificarlo, lo modifica. Y ya está. ¿Mm? Y además en Uruguay no tenemos esa tradición propia de otros países que es llevar las cosas a los extremos, ¿no? De hacer borrón y cuenta nueva. Claro, vos decís, no va a empezar de cero la reforma, No va a se habla de cambiar derogar, algunas claro. cosas que... Eso está bueno. ¿No? Son modificaciones en el margen las que dice el Frente, está perfecto. Incluso si quisiera cambiar, si quisiera hacer, para decirlo en términos técnicos, cambios de paradigma, también sería legítimo, porque la democracia es eso. La democracia no consiste en que todos pensemos lo mismo, sino en que gobierne la mayoría respetando a la minoría. Ese es el primer apunte de teoría normativa. Tentativo también, ¿no? El segundo es que a veces pasa que lo prometido por los partidos, incluso en los documentos programáticos, en las plataformas electorales, después no se cumple. Entonces, no sé, a veces no se cumple, esto le ha pasado al actual gobierno en algunos temas, le ha pasado al Frente también en distintos momentos, porque siempre entre lo que vos pensás cuando estás en la oposición, incluso cuando lo pensás de verdad, ¿no? Cuando no es que estés posando para la tribuna o haciendo retórica, discursos para caer bien. Lo que pensás en el tiempo 0 puede ser distinto a lo que pienses en el tiempo 1 cuando te toca enfrentar los problemas. Entonces, el Frente Amplio dice, bueno, yo modificaría aspectos de la seguridad social. Bueno, llegado el caso, habrá que ver si lo hace, porque, insisto, le ha pasado a todos los partidos. En el Uruguay, las políticas públicas son bastante más estables de lo que se suele pensar, y no porque haya acuerdos a priori, sino porque en los hechos quien propone derogar las AFAP después gobierna y se da cuenta que no las puede derogar, porque ya no es tan importante derogarlas como pensaba. Para poner un ejemplo del propio Frente Amplio, se podrían poner ejemplos del otro bloque. Veíamos y teníamos la duda de los antecedentes y con tanto tiempo de anticipación, bueno, hay oyentes que lo tienen presente. Agustín es uno y Julio de Paysandú que dicen no planten nada. Lo decía Larrañaga, cuando lleguemos al gobierno vamos a derogar la ley de la marihuana. ¿No? Excelente ejemplo, perfecto Y ejemplo. sí, a mí se me estaban ocurriendo otros. Pasó con el IRPF también. En su momento los partidos tradicionales dijeron, bueno, cuando lleguemos al gobierno vamos a derogar este impuesto. No lo derogaron, pero el anuncio siempre está y es normal en el juego político democrático, como dice Fito, no hay que dramatizar. Quizás nos llamó la atención porque hasta ahora el propio Frente Amplio no había hecho anuncios de ese tipo, pero en realidad no tiene nada de extraño para el funcionamiento normal de una democracia, en el cual justamente los partidos vienen con ideas contrapuestas entre sí, y una vez que los ciudadanos se eligen, lo que le están prometiendo es: yo voy a gobernar en una dirección distinta a la que lo está haciendo el que gobierna hoy en día. Y eso muchas veces supone modificar legislación. En todo caso, lo peculiar de esta situación es que son leyes que no están aprobadas. Sí, O sea, se dice esa aclaración, es anticipatorio. Eso llevó agua para el molino de Fernanda, que decía, bueno, esta es una forma de ganar protagonismo en la agenda y Y que de no se tener hable banda solo global. de la interna de la coalición. Está bien, es verdad. Ernesto, Fernanda, ¿tienen algo para agregar? No, creo que lo hemos cubierto. Creo que, digamos, asumiendo que mi hipótesis es la correcta, de que es para llevar agua al molino de estar en la agenda, también es legítimo, o sea, es parte del juego democrático, ¿no? Hay intervenciones en la agenda que pueden ser más o menos felices. Si vos me decís, bueno, la intervención de los posibles precandidatos del Frente Amplio en relación a lo sucedido en el IABA, me parece bastante más complejo de repente y con otras aristas para analizar que esto. Esto es parte del juego democrático y además está bueno que los ciudadanos sepamos cuáles son las propuestas de los partidos en caso de que estos partidos lleguen al gobierno. Es lo que reclamamos insistentemente desde la academia, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el plan? Hacemos voto en programa, en definitiva es eso. Hay una sola cosa que agregaría, que me parece relevante, que es el protagonismo que también en estas cuestiones muy anticipatorias está teniendo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ¿no? Sin duda. Bueno, y a mí en realidad me parece que eso también le quita presión a los posibles precandidatos del Frente en este momento. Alguien podría decir, ¿les quita protagonismo? No, yo creo que les quita presión. Así como Jaime anotó que esto de alguna manera era seguramente, decirle a las
a los movimientos sociales o a los grupos organizados que apoyan al frente, decir, miren, quédense tranquilos que si somos gobierno esto lo vamos a derogar, no nos metamos con recursos de referéndum que pueden complicar o no, a veces no complican electoralmente, sino que simplifican, pero hay que ver el momento y demás. Me parece que también esto descomprime la posición de los precandidatos del FA en algunos temas bien, lo está diciendo el presidente del Frente Amplio, que a todas luces está teniendo un protagonismo como hacía, no sé, que tenemos que ir hasta la presidencia de Tabaré Vázquez del Frente para tener un presidente con tanto protagonismo. Lo digo como una pregunta abierta, Capaz que haya que ir hasta Tabaré Vázquez, cuando ocupó en ese lapso la presidencia del FA. Una conducción que interviene en la agenda, que marca, pero que está claro que no va a ser precandidato. Entonces descomprime a los otros. Uh-huh. Sí, en esta. Algunos mensajes de los oyentes, después podríamos hablar de eso. Algunos mensajes de los oyentes. A ver, Lili plantea una pregunta interesante. A ver, respecto al margen también que habría para modificar algunas de estas disposiciones en caso de que terminen aprobándose. Por ejemplo, dice ella. Pregunto, dice, si el código dice que la ley nunca puede ser retroactiva para perjudicar a nadie, en el caso de que el Frente Amplio gane, ¿los militares podrán volver a la cárcel de Domingo Arena? ¿O la ley, si se aprueba, de prisión domiciliaria, no tendría efecto sobre ellos? Quiero decir, la derogación no tendría efecto, dice. Ahí es toda una complejidad. ¿Qué margen hay de acción para volver atrás en ese caso, no? Linda pregunta para el doctor Sarlo. Después, sí. Después hay otros que la picaron con respecto a eso de que en los programas siempre hay cosas que no se cumplen. Juan y Tomás, por ejemplo, dice, no estoy de acuerdo que sea normal que en una democracia aceptemos que no se van a cumplir. Estoy de acuerdo. Estamos perdiendo cada vez más la credibilidad, dice, y Tomás dice, lamentable aceptar que te mientan porque es un tema de campaña política. No, estoy de acuerdo con que no podemos aceptar la mentira. Y que tenemos que exigir siempre, desde la ciudadanía tenemos que exigir siempre que se cumplan las plataformas electorales y las promesas de campaña. También es cierto que hay que aceptar que las circunstancias cambian y que no es lo mismo decir algo, no sé, en el 2014 que después estar sentado en el gobierno en el 2015 o en el 2016, como le pasó al Frente, ¿no? O lo mismo en el 2019 con respecto al 2020. Hay siempre un margen para la incertidumbre y hay un espacio que hay que reservar a la sorpresa, a la incertidumbre. Pero hay algo más. Hay algo más. Parlamentaria. Es eso, es que después para hacer esos cambios los partidos necesitan votos suficientes para llevar adelante las promesas que hicieron, y no necesariamente, si es que vuelve, el Frente Amplio va a volver con mayoría parlamentaria, no lo tiene garantizado. Le podría pasar al Frente Amplio que, si es que retorne sin mayoría parlamentaria al gobierno, y entonces no va a poder cumplir sus promesas tal cual las formuló, porque va a tener que, si quiere realmente conseguir los votos, va a tener que negociar con otros, y en esa negociación se pierden cosas por el camino en aras de conseguir el objetivo. Entonces hay cuestiones de la realidad política. Además de las que dice Fito, que está muy bien, la realidad va cambiando y evolucionando en cierta dirección. Por ejemplo, eso fue lo que hizo que, a pesar de haber prometido en los años 90 derogar las AFAPs, el Frente Amplio del Gobierno no se metió con ellas. Porque hay cuestiones de que la propia realidad y hasta las ideas de los partidos van evolucionando en cierta dirección. No digo mejor o peor, digo que van cambiando, evolucionando en ese sentido. Después están estas cuestiones de la realidad política. También los partidos no gobiernan en el vacío. A veces se despiertan resistencias sociales tan fuertes que hacen que los partidos den marcha atrás en ciertas iniciativas. En fin, hay un conjunto de factores que condicionan las posibilidades de los gobiernos, de los partidos, aun cuando hayan hecho sinceramente sus anuncios, de poder llevarlos adelante. No, yo quiero reafirmar una cosa, por suerte, y no por suerte, sino porque es un aprendizaje de décadas realizado por la política uruguaya. Tenemos muy incorporado en el sistema político uruguayo, en el sistema de partidos, que las promesas se deben cumplir. No, yo me siento orgulloso, eso es un gran activo que tiene la política uruguaya. Todos los partidos tienen muy claro que tienen que elaborar buenos programas. Todos los partidos tienen muy claro que tienen que explicar sus programas durante las campañas electorales. Los periodistas y los analistas políticos estamos todo el tiempo durante las campañas electorales tratando de ayudar a que los partidos políticos expliquen qué es lo que quieren hacer. Y creo que hacemos un favor a la ciudadanía desde ese punto de vista.
Y está muy, muy incorporado que no deben apartarse de esas promesas. Por eso digo, disfrutemos de ese rasgo de la política uruguaya, pues es un rasgo sano. Está bien, porque es lo que hace que los ciudadanos sigan confiando en que la democracia es realmente un sistema para que sus preferencias lleguen al gobierno, se expresen desde la oposición. El día que los políticos se transforman, como le gusta decir a nuestro querido profesor Carlos Pareja, en un conjunto de... los ciudadanos se convencen que los políticos no son más que bribones que quieren beneficiarse del poder, entonces no hay razones para seguir creyendo en la democracia como un buen sistema de gobierno. En buena parte la confianza de la gente en el sistema, que es tan fundamental para que el sistema sobreviva, se basa en eso, en una presunción de que los políticos en su gran mayoría no son unos mentirosos, unos bribones que solo quieren beneficiarse, sino que realmente formulan propuestas sinceras, orientadas a alguna noción del bien público. Menos mal que en la previa decían que iba a dar para poco este tema. Menos mal. Mirá, y para que se agranden. Siempre nos rebuscamos. Para que se agranden. Dice Rosario, excelente la mesa de hoy. Hay sabiduría, hay armonía, la mejor. Dice. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, ¿Quedan agrandados? gracias. No, para nada, no. ¿Qué dice? Fernanda está hablando ahí. ¿Qué? Que tal vez sea Rosario nuestra colega. No vale, ahí no vale. ¿Para qué voy a indagar? Voy a ¿Será indagar María en del eso Rosario Queiroz? Ahora les cuento. Será María del Rosario. La presidenta de AUSIP. Vamos a ver. A lo Mirta Legrand. Te queremos, Rosario.